Bueno, ¿cómo les va? Me da gusto saludarlos en un nuevo cierre de actividad. Este es el último que van a ver con este formato, dándole cierre al módulo de generalidades en esta última clase que teníamos de sistema muscular. Así que bueno, para mí fue un gusto hacer cada lunes este cierre y espero a ustedes les haya sido de utilidad y que los puedan ver las veces que sean necesarias y por supuesto que si surgen dudas de algo que charlamos en algún cierre anterior y necesitan repasarlo, ya sea para la autoevaluación, para el parcial, etcétera, no tienen más que hacer que comentar, que con Ale estamos para responder las dudas que surjan. Dicho esto, entonces, comenzamos a cerrar el último tema de este módulo de generalidades, sistema muscular. Saben que este tema lo trabajamos desde Classroom, como siempre, vamos a la solapa de trabajos y ahí tenemos el cuadernillo y la bibliografía, ni bien arranca en la pestaña de Classroom, donde ustedes van a leer y van a completar el cuadernillo como todas las semanas. Nos íbamos a ir al último tema del Classroom, que es sistema muscular, y ahí iban a encontrar los teóricos que tenían para trabajar, diapositivas sobre el tema y material complementario que les había ofrecido Ale, una autoevaluación que saben que la hacen cuando quieren y el Classroom va a quedar abierto para que ustedes puedan volver a usar las autoevaluaciones todas las veces que quieran, el instructivo y la actividad de esta semana. La actividad de esta semana que pasó la tenían cargada en el Classroom, pero saben que el resto del material ya lo tienen también en el aula web. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacía si quería acceder al material de músculo desde el aula web para evitar por ahí el consumo de datos móviles si no tengo Wi-Fi? Bueno, voy al curso que están inscritos, que es Fisiología de TPC 2020. Les pedimos, por favor, a quienes aún no concretaron esto, que lo hagan lo antes posible, porque van a rendir la autoevaluación a través de este medio y la cursada seguirá a partir de la semana siguiente a través de acá. Si ustedes lo hicieron y todavía no fueron aceptados en el aula, puede haber pasado que nosotros cometimos un error, que lo salteamos a la hora de aceptarlo, o bien que ustedes no siguieron los pasos. Así que cualquier duda que tengan, vuelvan a intentarlo y nos avisan si necesitan que los ayudemos para que todos ya estén dentro del aula. ¿Sí? Bueno, entonces, suponiendo que todos ya tienen acceso, van al módulo 1, porque es el de generalidades, y les va a aparecer una gran pantalla, ¿sí? Y van a bajar hasta encontrar la última clase que es sistema muscular. Ahí tienen, fíjense, los teóricos, son 5 teóricos cortitos sobre músculo y cada uno de los tipos, y un cierre de integración. El PowerPoint, que era el mismo que tienen subido en Classroom. Las diapositivas, que como les conté, se los subimos 2 veces al mismo material para quienes no puedan acceder al PowerPoint, aunque sea lo vean desde PDF, que con eso no hay problema. Y por último, un material adicional que es el que les conté que Ale les ofrece. Bueno, dicho esto entonces, ya saben de dónde pueden sacar el material para este tema. Vamos a resolver la actividad semanal, que era un verdadero o falso. La primera pregunta nos decía que la unidad funcional del músculo esquelético y el músculo liso es el sarcómero. Bueno, esta primera pregunta es falsa. ¿Por qué es falsa? Porque tiene una parte que en realidad es verdadera, pero hay algo que la hace anular, ¿sí? En realidad, si nosotros vemos un músculo esquelético, ¿sí? Fíjense que tengo una célula muscular estriada. Se llama estriada porque justamente aparecen todas estas rayitas que son como estriaciones, justamente. ¿Por qué son estriaciones? Porque las proteínas que tienen esas células, que son proteínas del tipo contráctiles, porque la función de las células musculares es justamente la contracción, se organizan de modo tal que forman lo que se llama sarcómeros, ¿sí? Esto es un sarcómero, esto que tienen ahí. El sarcómero está formado por unos filamentos de una proteína contráctil más gruesa, que es la miosina, y a los costados por filamentos más chiquititos, que son los filamentos finos, que son los de actina. ¿Sí? Esa es la disposición del sarcómero. Ahora, esta organización no la tienen todas las células musculares, solamente lo tiene el músculo estriado esquelético y el músculo estriado cardíaco. Justamente por eso son los músculos que llamamos estriados, porque sus proteínas se organizan formando un sarcómero. En el músculo liso, fíjense que no veo estas rayitas que veía hoy que les mostraba, ¿se acuerdan? No las veo ahí. Acá veo directamente todas células musculares. Esta es una célula, esa es otra célula, esa es otra célula. Estos son cortes vistos al microscopio. Pero no puedo encontrar estriaciones.
Bueno, eso es porque no tiene sus proteínas organizadas en un sarcómero. Las proteínas contráctiles son las mismas, ¿eh? Esto es importante. Sigo teniendo actina y sigo teniendo miosina, pero no tengo esas proteínas ordenadas de la misma manera. En el músculo estriado forman sarcómero y en el liso no. Por eso esta primera pregunta es falsa. Vamos a la pregunta 2, que dice: las miofibrillas del músculo estriado comprenden proteínas contráctiles, actina y miosina, y las proteínas reguladoras, que son tropomiosina y el complejo troponina. Bueno, estos nombres son un poco difíciles, pero por ahí está bueno que se los acuerden porque esta opción es verdadera, ¿sí? El músculo estriado, como bien dijimos, tiene su unidad, que es el sarcómero, que son las proteínas contráctiles que se organizan ahí, formados por actina y miosina. Acá tenemos un dibujito muy simple de un sarcómero. Acá está la actina en azul de ambos lados, el filamento fino, ¿se acuerdan? Y la miosina, el filamento grueso en el medio, que está en rosa. Ahora, este músculo, el músculo estriado, no tiene solo actina y miosina, porque si no las contracciones siempre serían iguales. Yo necesito tener algo que me ayude a regular la fuerza con la que me voy a contraer. Porque el corazón, el músculo estriado cardíaco, no se contrae siempre con la misma fuerza, y nuestros músculos del esqueleto, los estriados esqueléticos, tampoco se contraen siempre con la misma fuerza, ¿sí? Imagínense que yo quiero, por ejemplo, levantar algo muy chiquitito, entonces tengo que hacer una fuerza muy pequeña. Y si quiero levantar, por ejemplo, algo muy grande, como cuando tengo que mover un mueble o una mesa, bueno, ahí necesito mucha más fuerza. Entonces, ¿cómo voy regulando esa fuerza? Porque tengo proteínas reguladoras. Esas proteínas reguladoras son la tropomiosina y la troponina. Quiero que me sigan en este dibujo. Voy a intentar marcarles con el puntero rojo, que lo aprendí a hacer luego de 3 meses de grabar estos videos, así que espero que les esté sirviendo. Acá tienen en rosa el filamento de miosina, ¿sí? Lo mismo que acá. Y tienen en azul el filamento de actina, lo mismo que acá. Pero este filamento de actina, el filamento fino, van a ver que tiene algo más ahora. ¿Vieron que acá lo veían solamente en azul, como desnudo, por así decirlo? Bueno, acá el filamento de actina tiene proteínas accesorias. Estas que cruzan así el lila son las tropomiosinas. Y por último, las que tienen como en verde que están ahí asociadas son las troponinas. Vamos a verlo nuevamente recuadrado. Tengo las actinas y tengo la miosina formando el sarcómero, ¿sí? Ahora, la actina y la miosina tienen proteínas que las regulan. Van a estar unidas al filamento de actina. Estas proteínas son tropomiosina y troponina. Se las puse en un color distinto porque estas proteínas no son proteínas contráctiles, son proteínas que regulan la función de la actina. ¿Y cómo es esto de que la regulan? Bueno, lo que hacen tropomiosina y troponina es facilitar o impedir que la actina se una a la miosina. Si yo logro que la actina se una a la miosina, voy a poder hacer una contracción. Pero si la troponina y la tropomiosina me están poniendo un freno y hace que estas proteínas estén separadas, el músculo no se va a poder contraer. Ahora, una última cosa. Vieron que yo les dije, si tropomiosina y troponina dejan que la actina y la miosina se unan, va a haber contracción. A eso le falta algo, porque ustedes saben muy bien que la contracción muscular es un proceso activo. Entonces, ¿qué más necesito además de unir actina y miosina? Necesito el ATP. ¿Se acuerdan? Adenosina trifosfato, la moneda energética de la célula. ¿Sí? Así que no se lo olviden. Yo sé que esto por ahí es muy teórico y que por ahí cuesta acordarse los nombres, pero quiero sobre todo que recuerden el nombre de las troponinas, porque ustedes como técnicos en prácticas cardiológicas las van a sentir un montón. ¿Por qué las van a sentir tanto? Porque cuando una persona tiene un infarto, ¿sí? Un infarto de miocardio, que es el músculo del corazón, las células musculares del corazón, los miocitos cardíacos, se rompen y liberan a la sangre una de estas proteínas que es justamente la troponina. Entonces, ante un análisis de sangre, yo puedo buscar si hay troponina en sangre dando vuelta y eso me puede ayudar a mí a hacer el diagnóstico de un infarto, si lo sospecho, porque la persona tiene un cuadro clínico que me haga pensar en un infarto y además tiene alteraciones en el electrocardiograma, que es algo que vamos a ver más adelante en la cursada. Así que troponina, algo que no me tengo que olvidar,
porque seguramente cuando empiecen a hacer prácticas, sobre todo si trabajan en unidades coronarias o en sistemas de emergencias, van a escuchar mucho hablar de la troponina y ya desde fisio saben en qué lugar está cumpliendo su rol. Bueno, pregunta 3. Les prometo agilizar acá. En las fibras musculares, el potencial de acción viaja por los túbulos transversos y abre los canales de potasio del retículo sarcoplasmático, y el aumento de este ion es necesario para acoplar la excitación en la membrana con la contracción muscular. Bueno, esto es falso y es muy importante que reconozcan que es falso, porque acá, si bien es un enunciado largo y que por ahí parece complejo, hay un error que no nos podemos comer. ¿Realmente este ion es el responsable de la contracción? ¿Y realmente el potasio estaba guardado en el retículo sarcoplasmático? Bueno, falso. Toda esta oración tiene un contexto que es verdadero, pero lo que la hace falso es justamente el potasio. Les pregunto, ¿cuál es el ion encargado de la contracción muscular? ¿Cuál es el ion que estaba lleno de reservorio en el retículo? El calcio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Fíjense, esto que les marco acá es la membrana de la célula. La membrana de la célula, fíjense, viene en un sentido y se mete como para dentro de la célula y vuelve a salir. Eso se llama túbulo T. El túbulo T permite que la membrana se acerque al retículo. ¿Lo ven ahí? Están como cerquita. Entonces por la membrana va a venir viajando un potencial de acción. ¿Por qué un potencial de acción? Porque el músculo era una célula excitable. Entonces si le llegaba un estímulo, él respondía haciendo un potencial de acción. Y cuando este potencial de acción venga, me va a abrir canales. Esos canales son canales para el calcio. El calcio va a entrar y el retículo va a liberar más calcio. Esto es muy importante. Por más de que entre calcio de afuera, este calcio no me alcanza para contraerme. Yo necesito que el retículo me libere su reservorio de calcio para que vaya y se una acá. ¿Quién es este? El sarcómero. El calcio se va a unir justamente a una de estas proteínas que charlábamos hoy, que es la troponina. Cuando la troponina se une al calcio, corre su lugar, la troponina y la tropomiosina, y la actina se puede unir con la miosina. Entonces, cuando yo tengo unión de actina y miosina y tengo ATP, tengo energía, ahí voy a lograr la contracción muscular. ¿Cómo hago que después el músculo deje de estar contraído? Bueno, paso al proceso de relajación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el calcio se vaya de vuelta al retículo. Nada más que acá, como yo tenía mucho calcio en el retículo y lo quiero sacar a un lugar donde hay poco calcio, que es el citosol, utilizo un canal, porque hago una difusión facilitada, un transporte simple. ¿Qué pasa del otro lado? Tengo el calcio en el citoplasma y lo quiero guardar donde estaba lleno de calcio, ¿se acuerdan? En el depósito. Entonces ahí voy a mover algo en contra de gradiente. Si muevo en contra voy a usar una bomba de calcio. Por eso les aparece el ATP en esta imagen. Bueno, no se olviden de este proceso y no se olviden de la importancia del calcio, ¿sí? Por último, una aclaración nomás. Fíjense que acá el calcio está entrando y después ese calcio va a terminar saliendo del retículo. ¿Cómo hago para que el retículo se entere que tiene que sacar calcio? En el músculo estriado esquelético, esta distancia de acá es realmente muy cortita. Entonces hablamos de acoplamiento mecánico. Cuando se abre este canal, como que me choca al canal del retículo. Y de esa manera se abre y sale. En el músculo cardíaco, en cambio, este calcio que entra viaja por el citosol hasta llegar al canal de calcio y lo abre. ¿Sí? Por eso en músculo cardíaco hablamos de que el calcio induce la liberación de calcio. Son dos fenómenos parecidos y lo que cambia es la distancia que tengo desde la membrana al retículo. En el músculo estriado esquelético están muy pegados y en el cardíaco están separados y lo que les une es ese calcio. ¿Sí? Esto lo tienen explicado muy bien en los teóricos que grabó Auto. Bueno, pregunta 4. El músculo liso se encuentra en las paredes de órganos huecos, como el tracto gastrointestinal, la vejiga, el útero, los vasos sanguíneos, los uréteres y las vías respiratorias como los bronquiolos. Bueno, esto es verdadero, ¿sí? El músculo liso está justamente en paredes de vísceras, en tubo digestivo, en aparato urinario, en el útero, en los vasos sanguíneos, en las vías respiratorias. En todos esos lugares vamos a encontrar músculo liso. ¿Por qué?
porque esos lugares tienen que moverse. El tubo digestivo se mueve para, por ejemplo, facilitar que los alimentos se mezclen para hacer la digestión y para lograr que avancen después de una comida y yo poder evacuarlos. En el aparato urinario lo mismo, ¿sí? El músculo, por ejemplo, de la vejiga se contrae cuando yo hago la micción, que es hacer pis. El útero lo mismo, en el proceso del parto se va a contraer. Las vías respiratorias se contraen cuando necesitan entrar menos aire y se dilatan cuando necesita entrar más aire. Y la sangre, lo mismo, los vasos sanguíneos pueden hacer que pase más o menos sangre. Fíjense, acá tienen un vaso más gordito y acá un vaso que se contrajo, ¿sí? Un vasoconstricción. Entonces, justamente todos estos órganos necesitamos que tengan movimiento y para eso van a tener músculo. ¿Qué músculo tienen? Siempre acuérdense, músculo liso, porque cuando veamos después sistema digestivo en una clase, respiratorio en otro, sistema hemodinamia, que sería el sistema sanguíneo, en otro, vamos a ir volviendo sobre cada músculo y por eso nos importa que se acuerden que siempre es músculo liso. Y si es músculo liso, la inervación de este músculo, es decir, el estímulo para contraerse o para relajarse, ¿quién se lo da a este músculo? Se lo da el sistema nervioso autónomo, el que yo no tengo conciencia. Entonces, ¿se acuerdan? Esto lo vieron en la clase pasada. El sistema nervioso autónomo, ya sea el simpático o el parasimpático, le va a estar mandando información a lo que charlamos recién, al pulmón, al corazón ni hablar, pero eso es otro músculo, al tubo digestivo, al urinario. Entonces, todo el tiempo vamos a estar volviendo sobre este músculo y cómo lo regula el sistema nervioso autónomo. Así que no se lo olviden. Última. El músculo esquelético regula el diámetro de los vasos sanguíneos. Así, cuando se contrae, disminuye la luz del vaso y cuando se relaja, aumenta la luz del vaso. Cuando hablamos de la luz del vaso, es el espacio, ¿sí? Es el hueco del vaso sanguíneo. Y entonces tiene sentido que el músculo se contraiga y me achique el hueco que me queda en el vaso sanguíneo, la luz, y que cuando se relaja me aumenta la luz del vaso, hace que el vaso sea más grande y que pase más sangre. Entonces, eso sería correcto. Pero les pregunto, ¿es el músculo esquelético el que se encarga de esto? ¿Ese músculo? Bueno, esto es falso, lo vimos recién. El músculo que tengo en los vasos sanguíneos es músculo liso. Y el músculo liso, ¿se acuerdan? Lo inerva el sistema nervioso autónomo. Entonces, yo no regulo si mis vasos están dilatados o contraídos. Eso lo hace el sistema nervioso por sí solo. Por eso decimos que es autónomo. Así que esta última oración es falsa y lo que la hacía falsa es músculo esquelético. Acá el músculo que tienen los vasos sanguíneos es músculo liso. Dicho todo esto, pasamos a cerrar esta unidad diciendo qué cosas no nos podemos olvidar. Tengo que saber qué características tiene el tejido muscular y cuál es su función, la contracción muscular. Tengo que saber qué tipos de músculo tengo. Lo puedo dividir en liso y en estriados. Y los estriados, que se acuerdan son estriados porque tienen sarcómero, pueden ser esquelético, el que tengo unido a los huesos, o cardíaco, que es el corazón. Tengo que saber qué diferencias tienen entre cada uno. Tengo que conocer la inervación, eso no se lo olviden, ¿sí? El sistema nervioso somático, el voluntario, el que yo controlo, solamente inerva al músculo estriado esquelético. El sistema nervioso autónomo inerva al liso, inerva al cardíaco. Son los que yo no controlo, eso lo hace el sistema nervioso solo. Por último, contracción muscular. ¿Cómo es el proceso? Esto de que la actina se tenga que unir con la miosina y que necesita energía. Y el ion necesario, el calcio, no me lo puedo olvidar. Y por último, el acoplamiento excitocontráctil. Es decir, cómo llego desde un potencial de acción que hace el músculo para lograr la contracción. ¿Se acuerdan eso que vimos? De que se abren canales para calcio y luego puedo activar al retículo para que me libere su calcio almacenado y ese calcio se una a la troponina. La troponina así deja que la actina y la miosina se unen y con ATP logro la contracción muscular. Ese cuentito es el que tienen que conocer bien y que tienen que recordar que no es igual en los tres tipos de músculo. Así podemos ir como empezando a trabajar algunas diferencias y cuando veamos corazón, que justamente es lo que más vamos a trabajar con ustedes, llegar bien a cómo es este acoplamiento. Dicho todo esto, lo de todos los cierres de actividad,
No olviden no olviden completar el cuadernillo de actividades, así les queda completo como guía de estudio. ¿Y cómo seguimos? Seguimos con algo importante en nuestra cursada. Esta semana solamente vamos a tener encuentros por Meet. ¿Por qué? Porque vamos a proponer hacerles un repaso de los temas centrales del cuadernillo, de todo lo que ustedes tengan duda, para que todos se puedan conectar, e independientemente de si trabajan o algo, respetamos el horario de las comisiones, el martes a las 10 y a las 18 y el miércoles a las 16. ¿Por qué vamos a repasar? Porque saben que se viene la autoevaluación. El sábado van a tener la autoevaluación. ¿Cómo vamos a hacer con esto? Van a entrar al aula web, al curso en el que se matricularon, por eso insistimos tanto. Y van a ir esta vez a la pestaña de autoevaluación, ¿sí? Ahí van a tener cargado un cuestionario. ¿Qué tienen que saber sobre esta autoevaluación? Todo lo que ya les hemos publicado. Es el 13 de junio, hay 2 turnos para rendirlo, depende de la letra, del apellido de cada uno de ustedes. Y durante esos 2 turnos, con Ale vamos a estar en un Meet. Por cualquier problema que lleguen a tener, que nos necesiten, se pueden conectar y nos dicen por ahí. Claramente es un problema de conexión, no es un problema de que no me acuerdo qué guión necesito para la contracción muscular, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, lo que vamos a evaluar es el módulo de generalidades, desde que arrancamos con fisiología general e interpretación de gráficos hasta acá, hasta músculo. Va a haber preguntas de todos esos temas. Van a ser preguntas multiple choice, es decir, de opción múltiple. Hay una pregunta y hay 4 opciones. Siempre una opción es la correcta. Siempre tienen que marcar una sola. Van a ser 15 preguntas y van a tener como máximo 30 minutos para contestarlas. Entonces, como que les recomendamos que se administren el tiempo. Y que si ustedes ven que hay algo que por ahí no se acuerdan, traten de pasar a la pregunta siguiente y de última después ven de resolverla. Porque si justo la primera pregunta que me aparece es sobre un tema que no me acuerdo, no puedo perder 10 minutos pensando eso. ¿Sí? Entonces optimícense con esto en el tiempo. El cuestionario va a estar abierto 1 hora. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo tengo que rendir a las 6 de la tarde y, por ejemplo, justo se me cae internet y me vuelve 6 y cuarto, que no me queden solo 15 minutos para rendir. Por eso decimos que va a estar abierto 1 hora, va a estar abierto de 6 a 7. Pero ustedes tienen media hora para resolverlo. Quiere decir, si lo abren a las 6 y media se corta. Si lo abren 6 y cuarto, se corta a 7 menos cuarto. Si lo abren 6 y media, se corta a las 7. Y si lo abren más tarde de 6 y media, se corta a las 7 igual, porque como máximo está abierto 1 hora. Por eso traten de hacerlo desde el principio, si les toca a las 6, traten de hacerlo a las 6 para no perder tiempo con estas cosas. ¿Sí? Para que el cuestionario esté aprobado, necesitan el 60% de las preguntas, es decir, 9 preguntas de las 15 correctas. Esto nosotros lo vamos a publicar después, les vamos a decir las listas con el resultado de cada autoevaluación para que ustedes lo sepan. Y a nosotros nos va a quedar como un concepto de su trabajo. No es una nota eliminatoria, no es que si no aprueban pierdan la cursada ni mucho menos. Pero sí es importante para que ustedes sepan cómo se preparan para la instancia realmente evaluatoria, que es el parcial, que saben que va a ser el 11 de julio, o sea, prácticamente dentro de un mes. Entonces nos parece importante que aprovechen esta instancia para ver cómo se vienen preparando, para ver cómo evaluamos nosotros y para que vean si realmente esta modalidad les parece que puede funcionar, si están estudiando bien, etc. Por supuesto que después de esta modalidad nosotros vamos a escuchar a ver cómo les fue a ustedes y afinaremos los puntos sobre cómo va a ser exactamente el parcial. Por eso es importante que esta autoevaluación la hagan lo más dedicadamente posible. Bien, pasado esto entonces tendrán novedades sobre el parcial. Bueno, dicho esto entonces, pónganle pilas a la autoevaluación, traten de hacerla lo más dedicadamente posible para reflejar realmente todo lo que han estudiado hasta ahora y charlaremos después en cuanto a los resultados y trabajaremos con los próximos 2 temas que tienen que ver con sangre antes del parcial, que va a ser, como ya les dije, el 11 de junio. Bueno, dicho esto entonces, les agradezco por estar siempre en los cierres de actividad, les agradezco por las respuestas que llegan
cuando agradecen, cuando dicen que les sirve y saben que si hay algo que por ahí no sirve tanto o que preferirían que fuese de otra manera, también lo pueden plantear y lo vamos a tener a consideración. Y bueno, muchísimas gracias por estar desde el otro lado y esperamos que les haya sido útil. Les dejo un saludo y nos vemos en los Meets.